Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el análisis de ramas, lazos y nodos. Y esta vez vamos a ver el método del voltaje en nodos. Bueno, pues una vez que veamos cómo aplicar este método del voltaje en nodos, bueno, pues lo vamos a aplicar en un circuito puente y en un circuito T. Bueno, pues deciros que con este vídeo acabamos el tema del análisis de ramas, lazos y nodos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues lo que quiere decir es que en la descripción de este vídeo os voy a dejar un enlace para que os descarguéis unos ejercicios. Bueno, pues descargaros esos ejercicios porque están relacionados con lo que hemos visto con los análisis de ramas, lazos y nodos. Bueno, pues descargaros esos ejercicios y realizarlos porque es la única manera de aprender. Si tenéis algún problema, bueno, pues repasar el vídeo correspondiente. También deciros una cosa, que cuando veamos todo esto, al final del vídeo, bueno, pues os voy a dar una explicación de cómo se obtiene el determinante realmente. Y el determinante se obtiene a partir de la solución por sustitución. Bueno, pues vamos a ver cómo aplicar el método de voltaje en nodos para analizar circuitos. Bueno, pues aquí tenemos los pasos a seguir. Nos dice que como primer paso tenemos que determinar el número de nodos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues ya sabemos lo que es un nodo realmente. Es un punto donde tenemos más de un componente conectados. Bueno, pues aquí tenemos un nodo, aquí tenemos otro nodo, aquí tenemos otro nodo y aquí tenemos otro nodo realmente. Aquí tenemos dos componentes conectados, aquí tenemos 3 para el nodo A, aquí tenemos 2 y aquí tenemos 3. Bueno, pues a este le podemos llamar nodo C y a este le podemos llamar nodo D y a este le podemos llamar nodo B. Bueno, pues ahora como segundo paso nos dice que tenemos que seleccionar un nodo como referencia. Todos los voltajes serán con respecto al nodo de referencia. Asignar designaciones de voltaje a cada nodo donde el voltaje es desconocido. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues de estos nodos que tenemos aquí, aquí teníamos el D, aquí teníamos el C y aquí teníamos el B. Bueno, pues tenemos que escoger un nodo como referencia. Bueno, pues escogemos el B porque realmente este punto está conectado a la terminal negativa de ambas fuentes de alimentación. Recordar lo del punto de referencia que era tierra en tierra o tierra de referencia. Bueno, pues aquí está nuestro punto de referencia realmente, nuestro 0 voltios. Bueno, pues ahora tenemos que asignar los voltajes a cada nodo donde el voltaje es desconocido. Bueno, pues ya vemos que para este nodo y para este nodo ya conocemos el voltaje realmente. Para el nodo C es el voltaje de la fuente de alimentación número 1. Y para el nodo D ya sabemos que es el voltaje de la fuente de alimentación 2. Porque aquí no tenemos ningún resistor por medio y no tenemos ninguna caída de voltaje. Bueno, pues aquí nos llega todo el voltaje realmente. Bueno, pues ya vemos que el voltaje desconocido solo es el del nodo A. El voltaje del nodo A es el desconocido, porque aquí tenemos los 0 voltios, aquí tenemos el de la fuente de alimentación número 1, aquí tenemos el de la fuente de alimentación número 2 y aquí tenemos el voltaje del nodo A, que es el desconocido. Bueno, pues como pase 3 nos dice lo siguiente: asignar corrientes en cada nodo donde se desconoce el voltaje, excepto en el nodo de referencia. Las direcciones son arbitrarias. Bueno, pues hemos dicho que aquí es donde nosotros no conocemos el voltaje. Aquí sí lo conocemos, pero aquí también lo conocemos. Y aquí también porque ya sabemos que son los 0 voltios. Bueno, pues tenemos que asignar la dirección de las corrientes que entran al nodo A y que salen del nodo A. Bueno, pues asignamos estas direcciones de forma arbitraria. Recordar que si aquí escogemos la positiva, aquí también tiene que ser la misma, tiene que ser la positiva. Bueno, pues ya vemos que la corriente número 1 está entrando por el nodo A, al igual que la corriente número 3. Y ya sabemos que la corriente número 2 está saliendo del nodo A. Bueno, pues una vez que asignamos las direcciones de las corrientes de forma arbitraria, bueno, pues el paso 4 nos dice lo siguiente: aplicar la ley de corriente de Kirchhoff a cada nodo donde se asignan las corrientes. En este caso solo hemos asignado las corrientes para el nodo A, porque para este nodo y para este otro nodo ya conocemos el voltaje realmente. Y para este otro nodo ya sabemos que es el de referencia, son los 0 voltios. Bueno, pues para este caso en concreto solo tenemos que asignar las direcciones de la corriente para el nodo A. Bueno, pues como nos dice en el paso 4, ahora tenemos que aplicar la ley de corriente de Kirchhoff para este nodo en concreto. Y no os preocupéis que lo vais a acabar de entender cuando veamos un ejemplo. Y ahora, en el paso 5, ¿qué nos está diciendo? Bueno, pues nos está diciendo lo siguiente: expresar las ecuaciones de corriente en función de voltajes y resolver las ecuaciones para determinar los voltajes de nodo desconocidos mediante la ley de Ohm. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues nosotros aquí en el paso 4 hemos aplicado la ley de corriente de Kirchhoff. Y ya sabemos que tenemos lo siguiente: tenemos I1 más I3
es igual a I2, es decir, la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de dicho nodo. Bueno, pues aquí tenemos estas dos corrientes que entran al nodo A y aquí tenemos la corriente que sale del nodo A. Bueno, pues aquí tenemos la fórmula de la ley de corriente de Kirchhoff para este nodo en concreto. Bueno, pues en el paso 5 lo que nos está diciendo es que tenemos que expresar cada corriente de aquí en función de voltajes. Bueno, pues una vez que hemos representado estas corrientes en función de los voltajes, aplicando la ley de Ohm, bueno, pues simplemente tenemos que resolver dichas ecuaciones. Bueno, pues vamos a ver cómo obtener estas ecuaciones. Para este nodo A tenemos que aplicar la ley de corriente de Kirchhoff. Bueno, pues tenemos lo siguiente: I1 más I3 es igual a I2. Bueno, pues restamos I2, lo pasamos al otro lado y como lo pasamos aquí restando, bueno, pues lo tenemos que pasar al otro lado restando. ¿Y qué nos queda realmente? Bueno, pues nos queda lo siguiente, nos queda I1 menos I2 más I3 es igual a 0. Bueno, pues vamos a representar cada una de estas corrientes en función de los voltajes. Bueno, pues para la corriente número 1, ¿qué tenemos? Ya sabemos que tenemos la caída de voltaje que está atravesando por el resistor número 1 entre el valor del resistor número 1. Es decir, que tenemos lo siguiente: la caída de voltaje del resistor número 1 entre el valor del resistor número 1. Esta es la corriente que está circulando realmente por el resistor número 1. Ahora bien, nosotros no sabemos cuál es la caída de voltaje del resistor número 1, pero tenemos lo siguiente: aquí tenemos el nodo C, recordar, y aquí tenemos el nodo A. Bueno, pues el voltaje que llega al nodo C menos el voltaje que llega al nodo A es la pérdida de voltaje que tenemos por el resistor número 1, es decir, a la caída del voltaje número 1. Es decir, tenemos lo siguiente: VC es igual a V1 más VA. Bueno, pues ¿cuál es la caída de voltaje del resistor número 1? Bueno, pues ya vemos que es VC menos VA es igual a V1. Bueno, pues vamos a sustituirlo. Aquí tenemos lo siguiente: tenemos VC menos VA entre R1. Ahora, ¿cuánto vale VC realmente? Ya sabemos que es el voltaje de la fuente de alimentación, porque aquí no tenemos ningún resistor por medio y no tenemos ninguna pérdida de voltaje. Bueno, pues el voltaje que llega al punto C ya sabemos que es el de la fuente de alimentación. Bueno, pues tenemos lo siguiente: tenemos I1 es igual a VS1 menos VA entre R1. Simplemente se ha sustituido VC por el voltaje de la fuente de alimentación, que además es conocido. Para la corriente número 2, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos lo siguiente: para la corriente número 2 tenemos V2 entre R2. Es decir, la caída de voltaje del resistor número 2 entre el valor de la resistencia del resistor número 2. Ahora, ¿cuál es la caída del voltaje del resistor número 2? Bueno, pues ya vemos que es lo que llega al punto A realmente. Ya sabemos que lo que llega al punto A está atravesando por este resistor número 2. Bueno, pues tenemos lo siguiente: para la corriente número 2 tenemos VA entre R2. Y para I3, bueno, pues le voy a dar un momento al pause, lo voy a colocar de nuevo y ahora vuelvo. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Y para la corriente número 3, ¿qué tenemos? Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente: tenemos el voltaje que está atravesando por el resistor número 3 entre el valor de la resistencia del resistor número 3. ¿Cuál es la caída de voltaje del resistor número 3? Bueno, pues no lo sabemos realmente, pero sí sabemos lo siguiente: aquí tenemos, recordar, el nodo D. Aquí teníamos el nodo C, bueno, pues aquí tenemos el nodo D. Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente: tenemos VD es igual a V3 más VA. Bueno, pues ya sabemos que V3 es igual a VD menos VA. ¿Cuál es el voltaje que nos llega al nodo D? Bueno, pues ya sabemos que es el voltaje de la fuente de alimentación número 2. Bueno, pues tenemos lo siguiente: tenemos VD menos VA entre R3, o lo que es lo mismo, tenemos VS2 menos VA entre R3. Bueno, pues simplemente ahora hay que sustituir estas corrientes por lo que acabamos de obtener. Es decir, tenemos lo siguiente. A ver si me cabe. Tenemos VS1 menos VA entre R1 menos, y luego ya tenemos VA entre R2 más VS2 menos VA entre R3. ¿Qué hemos obtenido aquí realmente? Hemos obtenido una ecuación con una
incógnita, porque el voltaje de la fuente de alimentación número 1 y el voltaje de la fuente de alimentación número 2 ya los conocemos. Solo nos falta el voltaje que llega al nodo A. Ese es desconocido. Y ya vemos que los valores de resistencia ya los tenemos. Entonces, como digo, tenemos una ecuación y tenemos una incógnita. Y nosotros ya sabemos darle solución a todo esto. Bueno, pues simplemente tenemos que reordenar y reagrupar todo esto. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente con un ejercicio. Nos dice lo siguiente. Encuentre el voltaje del nodo A del siguiente circuito y determine las corrientes de rama. Bueno, pues, ¿qué nos está diciendo? Que tenemos que saber cuál es el voltaje que nos llega al nodo A y a partir de ahí tenemos que saber cuáles son las corrientes que tenemos por las diferentes ramas. Bueno, pues vamos a darle solución empleando el método de voltaje en nodos. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Bueno, pues como punto 1 tenemos que localizar todos los nodos. Es decir, aquí tenemos el nodo A, aquí tenemos el nodo C, aquí tenemos el nodo D y aquí tenemos el nodo B. Luego, como segundo paso, tenemos que asignar el nodo de referencia y va a ser el nodo B, porque este nodo está realmente conectado a las terminales negativas. Bueno, pues este va a ser nuestro punto de referencia. Ahora, en el paso 3, bueno, pues lo que tenemos que hacer es asignar las direcciones de las corrientes para los nodos con voltaje desconocido. Ya sabemos que en el nodo A no conocemos el voltaje, sí lo conocemos en el nodo C, en el nodo D y en el nodo B, pero no lo conocemos en el nodo A. Bueno, pues vamos a asignar la dirección de las diferentes corrientes. Bueno, pues vamos a asignar la dirección positiva. Aquí tenemos la corriente 1, aquí tenemos la corriente 3 y aquí tenemos la corriente número 2. Bueno, pues como paso número 4 tenemos que aplicar la ley de corriente de Kirchhoff para este nodo en concreto. Bueno, pues aquí lo tenemos, ya vemos que la corriente número 1 está entrando por el nodo A, al igual que la corriente número 3, y la que sale es la corriente número 2, es decir, que tenemos lo siguiente, I2 es igual a I1 más I3, es decir, la suma de las corrientes que entran al nodo A es igual a la suma de las corrientes que salen del nodo A. Bueno, pues simplemente hay que pasar esto al otro lado y todo lo que hacemos en este lado lo tenemos que hacer en el otro lado. Bueno, pues ya vemos que nos queda lo siguiente, nos queda esto de aquí, porque esto es un 0. Bueno, pues como vemos, nos queda esto de aquí. Ahora tenemos que ir al paso 5 y es decir, tenemos que representar estas corrientes en función de los voltajes. Bueno, pues tenemos lo siguiente, y voy a borrar todas estas flechas para verlo mejor. Como digo, tenemos lo siguiente. Para la corriente número 1... y no he puesto el lápiz, bueno, pues para la corriente número 1, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente, la caída del resistor número 1 entre la resistencia del resistor número 1. Bueno, pues ya sabemos que es V1 entre R1. ¿Cuánto vale V1? Es decir, ¿cuál es la caída del voltaje del resistor número 1? Bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos un voltaje y aquí tenemos otro voltaje. Bueno, pues ya sabemos que este voltaje menos este voltaje es lo que tenemos aquí. Recordar que teníamos lo siguiente, VC es igual a VA más V1. Bueno, pues simplemente tenemos que despejar para V1 y obtenemos VC es igual, VC menos VA es igual a V1. Y ya sabemos que VC, es decir, el voltaje que llega al punto C, es el voltaje de la fuente de alimentación porque no tenemos ningún resistor por medio. Bueno, pues aquí lo tenemos. Para la corriente número 1, aquí tenemos la expresión de la corriente expresada en función de los voltajes. Vamos a hacer lo mismo para la corriente número 2. Bueno, pues ya sabemos que es V2 entre R2, es decir, la caída del voltaje del resistor número 2 entre el valor de la resistencia del resistor número 2. Y ya sabemos que la caída del voltaje número 2 es lo que llega al punto A, al nodo A realmente. Bueno, pues aquí lo tenemos, es decir, aquí lo tenemos. Y para la corriente número 3, ¿qué tenemos? Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, y voy a borrar otra vez de nuevo todo esto. Bueno, pues para la corriente número 3, como digo, tenemos lo siguiente, la caída de voltaje del resistor número 3 entre la resistencia del resistor número 3. ¿Cuál es la caída de voltaje del resistor número 3? Bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos el nodo D y aquí tenemos el nodo A. Ya sabemos que es esto menos esto, es decir, que tenemos lo siguiente, VD es igual a VA más V3. Bueno, pues despejamos para V3 y obtenemos VD menos VA es igual a V3. Ahora, ¿cuál es el voltaje que llega al punto D, al nodo D? Bueno, pues ya sabemos que es el de la fuente de alimentación 2, porque aquí no tenemos ningún resistor por medio. Bueno, pues sustituimos VD por el valor de la fuente de alimentación número 2. Bueno, pues aquí lo tenemos.
Bueno, pues ahora tenemos que sustituir los correspondientes valores. Bueno, pues aquí lo tenéis. El voltaje de la fuente de alimentación número 1 ya sabemos que es 10. Bueno, pues lo sustituimos y luego sustituimos los valores de las resistencias. Y también para el de la fuente de alimentación número 2, que ya sabemos que es 5 voltios. Y no ponemos las unidades porque nos van a estorbar, pero ya sabemos que aquí tenemos voltios y aquí tenemos ohmios. Si tuviésemos aquí un kiloohmio, bueno, pues o pasamos todos a kiloohmios o pasamos todos a ohmios. Pero no vamos a usar ohmios ni kiloohmios, o bien ohmios o bien kiloohmios, como digo. Bueno, pues ya vemos que obtenemos esta ecuación y ya vemos que tenemos una sola incógnita, que es el voltaje que nos llega al punto A, al nodo A. Bueno, pues como vemos ya tenemos una ecuación y tenemos una sola incógnita. Bueno, pues ahora tenemos que saber cuál es el voltaje que nos llega al nodo A. Y una vez que tenemos ese voltaje, bueno, pues obtener las corrientes que tenemos circulando por las diferentes ramas empleando esta misma ecuación que tenemos aquí. Bueno, pues ¿cómo le damos solución a esto? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que reagrupar y reordenar términos. Es decir, tenemos lo siguiente, ya sabemos que esto de aquí es igual a 10 entre 470 menos VA entre 470 menos, bueno, pues tenemos esta fracción de aquí, más, y ya hacemos lo mismo con esta fracción de aquí, tenemos 5 entre 820 menos VA entre 820 y esto es igual a 0. Bueno, pues ahora hay que separar las variables de las constantes, es decir, las constantes las pasamos a un lado y las variables las dejamos en el otro lado. Bueno, pues vamos a pasar estas dos constantes al lado derecho y ya sabemos que las tenemos que restar. Todo lo que hacemos aquí lo tenemos que hacer en el otro lado. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y en el lado izquierdo, ¿qué vemos? Bueno, pues tenemos estas fracciones de aquí, es decir, que podemos factorizar el voltaje que nos llega al nodo A. Bueno, pues aquí lo tenéis. Se ha factorizado tanto el voltaje A como el número negativo, porque ya vemos que el voltaje A y el número negativo aparece en las tres fracciones. Si queréis solo factorizar el voltaje que nos llega al nodo A, bueno, pues simplemente tenemos que restar estas fracciones que tenemos aquí. Pero como yo he factorizado también el negativo, bueno, pues obtenemos esta parte de aquí. Bueno, pues con la calculadora calculamos esta parte y también calculamos lo que tenemos dentro de los paréntesis. Bueno, pues ¿qué obtenemos? Obtenemos esto de aquí y obtenemos esto de aquí. Y ya sabemos que esta parte se representa así, primero los números y luego las variables. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora tenemos que despejar para el voltaje A para obtener el valor del voltaje que nos llega al nodo A. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que dividir menos 7,89 por 10 elevado a menos 3 para que se cancele y todo lo que hacemos en este lado ya sabemos que lo tenemos que hacer en el otro lado. Es decir, tenemos que dividir menos 7, y no sé por qué no me pinta bien la tableta, 7,89 por 10 elevado a la menos 3. Bueno, pues ya vemos que el voltaje que nos llega al nodo A es 3,42 voltios. Ahora tenemos que obtener las corrientes que tenemos circulando por estas ramas de aquí. Bueno, pues ahora tenemos que emplear estas ecuaciones que tenemos aquí, que realmente son equivalentes a estas de aquí. Ya sabemos que son la corriente en función de los voltajes. Bueno, pues tenemos lo siguiente. Para la corriente número 1, recordad que teníamos lo siguiente. Teníamos voltaje 1 entre R1, que esto era igual a VC menos VA entre R1. Ya sabíamos que esto era igual a VS1 menos VA entre R1. Bueno, pues aquí lo tenemos. Simplemente ahora hay que sustituir los valores y obtenemos 0,014 amperios, o lo que es lo mismo, 14 miliamperios. Bueno, pues para la corriente número 2, recordad que teníamos lo siguiente, V2 entre R2, o lo que es lo mismo, VA entre R2. Bueno, pues simplemente hay que sustituir los valores y obtenemos lo siguiente, 0,0155 amperios, o lo que es lo mismo, 15,5 miliamperios. Y para la corriente número 3, bueno, pues recordar que teníamos lo siguiente, V3 entre R3 es igual a VD menos VA entre R3. Y ya sabemos que tenemos lo siguiente, VS2 menos VA entre R3. Bueno, pues aquí lo tenemos, sustituimos los valores y obtenemos 0,0019 amperios, o lo que es lo mismo, 1,9 miliamperios. Bueno, pues aquí tenemos las tres corrientes que están circulando por las tres ramas que tenemos en este ejemplo de aquí. Y ya habéis visto cómo hemos llegado a ello. Simplemente hemos aplicado aquí la ley de la corriente de Kirchhoff y hemos obtenido lo siguiente.
I1 menos I2 más I3 es igual a 0. Bueno, pues luego hemos representado o expresado, mejor dicho, estas corrientes en función de los voltajes. Y recordad que habíamos obtenido lo siguiente: Vs1 menos VA entre R1 para la corriente número 1. Para la corriente número 2 habíamos obtenido VA entre R2. Y no sé qué le pasa a la tableta, que no me está pintando bien. Y para la corriente número 3 habíamos obtenido lo siguiente: Vs2 menos VA entre R2. Estos voltajes ya los tenemos y las resistencias también las tenemos. Y aquí es 3. Y como digo, las resistencias ya las tenemos. Nos falta el voltaje que llega al nodo A. Una vez que obtenemos este voltaje, bueno, pues ya vemos que obtenemos las corrientes que están circulando por las diferentes ramas empleando estas fórmulas que tenemos aquí. Y como tenemos que emplear estas fórmulas, bueno, pues como dato nos falta el voltaje que llega al nodo A. Bueno, pues ahora que ya sabemos qué es esto del método del voltaje en nodos, vamos a ver cómo aplicarlo para un circuito puente y para un circuito T. Bueno, pues aquí tenemos un circuito puente y nosotros vamos a aplicar el método de voltaje en nodos para este circuito puente. Bueno, pues tenemos que localizar los diferentes nodos. Ya sabemos que tenemos el nodo A, el nodo B, el nodo C y el nodo D. ¿Cuál va a ser nuestro nodo de referencia? Bueno, pues va a ser el D, porque está conectado a tierra y está también conectado a la terminal negativa. Bueno, pues el nodo D va a ser nuestra referencia. Ahora tenemos que asignar las direcciones de las diferentes corrientes que tenemos por aquí. Bueno, pues vamos a escoger la dirección de la corriente convencional, que sale de la terminal positiva, es decir, aquí tenemos la corriente número 1, aquí la 3, aquí la 2 y aquí la 4. Y para la corriente de carga, bueno, pues se ha escogido esta dirección. ¿Qué pasa si se escoge la otra? Bueno, pues no pasa absolutamente nada, porque vamos a obtener la misma cantidad de corriente, independientemente de la dirección que se haya escogido. Si nos hemos equivocado en la dirección, bueno, pues simplemente vamos a obtener una corriente negativa, y eso ya sabemos lo que significa, que nos hemos equivocado simplemente en la dirección, pero la cantidad de la corriente es la misma. Bueno, pues una vez que tenemos esto, el tercer paso nos decía que teníamos que aplicar la ley de corriente de Kirchhoff para los nodos donde no conocíamos el voltaje. Para este nodo ya conocemos el voltaje porque es el de la fuente de alimentación realmente. Y para este otro nodo también conocemos el voltaje porque es nuestro nodo de referencia. No conocemos el voltaje que llega al nodo B y tampoco conocemos el voltaje que llega al nodo C. Bueno, pues tenemos que aplicar la ley de corriente de Kirchhoff para cada uno de estos nodos. Bueno, pues para el nodo B, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente: ¿cuáles son las corrientes que entran al nodo B y cuáles son las que salen? Bueno, pues las que entran son la corriente número 1 y la corriente de carga, y la que sale es la corriente número 2. Bueno, pues tenemos I1 más IL es igual a I2. Ahora tenemos que expresar estas corrientes en función de los voltajes. Bueno, pues para la corriente número 1 tenemos V1 entre R1. ¿Cuál es la caída de voltaje del resistor número 1? Ya sabemos que es el voltaje que llega al nodo A menos el voltaje que llega al nodo B. Bueno, pues tenemos VA menos VB entre R1. Para la corriente de carga, bueno, pues tenemos lo siguiente, ya sabemos que tenemos VL entre RL. ¿Cuál es la caída de voltaje del resistor de carga? Bueno, pues ya vemos que es el voltaje que llega a C menos el voltaje que llega a B. Bueno, pues tenemos lo siguiente, más VC, menos VB entre RL. Y esto es igual a, para la corriente número 2, bueno, pues ya sabemos que tenemos V2 entre R2. ¿Cuál es la caída de voltaje del resistor número 2? Es lo que llega al punto B, porque aquí tenemos nuestro nodo de referencia, 0 voltios. Bueno, pues lo que llega aquí al nodo B es lo que está atravesando por el resistor número 2. Bueno, pues tenemos VB entre R2. Bueno, pues aquí tenemos la ecuación para el nodo B. ¿Qué podemos ver? Que tenemos dos incógnitas, porque el voltaje que llega al nodo A realmente es el de la fuente de alimentación, y eso ya lo sabemos. Nos falta el que llega al nodo C y el que llega al nodo B. Entonces ya vemos que tenemos una ecuación, pero tenemos dos incógnitas, pero nos falta ahora aplicar la ley de corriente de Kirchhoff para el nodo C. Cuando la apliquemos, bueno, pues vamos a obtener otra ecuación con dos incógnitas. Bueno, pues ya vamos a tener dos ecuaciones con dos incógnitas y vamos a saber resolver ese sistema de ecuaciones simultáneas. Bueno, pues para el nodo C, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente: ¿cuál es la corriente que está entrando en el nodo C? Bueno, pues ya vemos que es la corriente número 3. ¿Y cuáles son las que salen? Bueno, pues son la corriente de carga y la corriente número 4. Bueno, pues tenemos lo siguiente: I3 es igual a IL
más I4. Bueno, pues ahora tenemos que expresar estas corrientes en función de los voltajes. Bueno, pues para I3 ya sabemos que tenemos V3 entre R3. ¿Cuál es la caída de voltaje del resistor número 3? Lo que llega al nodo A menos lo que llega al nodo C. Bueno, pues tenemos lo siguiente, VA menos VC entre R3. Y esto es igual a ¿cuál es la expresión para la corriente de carga en función de los voltajes? Bueno, pues ya sabemos que es VC menos VB entre RL. Más, y para I4, bueno, pues tenemos V4 entre R4. ¿Cuál es la caída de voltaje del resistor número 4? Bueno, pues ya vemos que es lo que llega al nodo C, porque aquí tenemos nuestro nodo de referencia. Bueno, pues tenemos VC entre R4. Bueno, pues le voy a dar un momento al pause, las voy a volver a poner y ahora vuelvo. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Aquí tenemos la ecuación para el nodo B y aquí tenemos la ecuación para el nodo C. Hemos obtenido dos ecuaciones con dos incógnitas. Recordar que VA ya lo conocemos porque es el de la fuente de alimentación, al igual que los valores de resistencia. Solo nos falta saber cuál es el voltaje que llega al nodo C y al nodo B. Bueno, pues como digo, aquí hemos obtenido un sistema de ecuaciones simultáneas que tenemos dos ecuaciones y tenemos dos incógnitas. Simplemente tenemos que reordenar y reagrupar todo esto para transformar estas dos ecuaciones en su forma estándar. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente con un ejercicio. Nos dice lo siguiente: para el siguiente circuito, encuentre los voltajes presentes en el nodo B y en el nodo C. El nodo D es la referencia y el nodo A tiene el mismo voltaje que la fuente de alimentación. Use los resultados para calcular la corriente que circula en cada resistor. Es decir, que nosotros tenemos que obtener estos dos voltajes que llegan a estos dos nodos. Y una vez que obtenemos estos dos voltajes, nosotros vamos a saber cuál es la corriente que está atravesando por cada resistor que tenemos aquí. Y como dato nos está diciendo que nuestro nodo de referencia es el nodo D, es decir, 0 voltios, y ya vemos que el voltaje del nodo A es el mismo que el de la fuente de alimentación porque no tenemos ningún resistor por medio y no tenemos ninguna pérdida de voltaje. Bueno, pues vamos a hacerlo rápidamente. Vamos a empezar con el nodo B y tenemos que asignar la dirección de las corrientes. Bueno, pues aquí tenemos la 1, aquí tenemos la 2, aquí tenemos el de carga, aquí tenemos la 3 y aquí tenemos la 4, siguiendo la dirección convencional de la corriente que sale de la terminal positiva. Y para la corriente de carga, bueno, pues se escoge esta dirección, pero también se puede escoger la otra dirección. Simplemente, si nos hemos equivocado de dirección, vamos a obtener la misma cantidad, pero va a ser negativa. Bueno, pues para el nodo B, ¿cuál es la corriente que está entrando? Ya sabemos que está entrando la corriente número 1 y la corriente de carga. Bueno, pues aquí lo tenemos. Es igual a la suma de las corrientes que salen, que solo tenemos la corriente I2. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora simplemente tenemos que expresar estas corrientes en función de los voltajes. Bueno, pues aquí lo tenéis. Ya sabemos que el voltaje que tenemos aquí es este menos este. Y luego el voltaje que tenemos atravesando el resistor de carga es C menos B. Y luego ya sabemos que la caída de voltaje del resistor número 2 es lo que llega al nodo B. Bueno, pues como digo, aquí lo tenemos. Bueno, pues ahora tenemos que transformar esta ecuación en su forma estándar. Y para ello tenemos que eliminar el denominador. Y ya sabemos cómo hacerlo. Tenemos que emplear el mínimo común denominador. Bueno, pues este es el mínimo común denominador y lo tenemos que multiplicar por cada fracción. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ese mínimo común denominador está multiplicando a cada fracción. Y ya vemos que para esta fracción en concreto, bueno, pues R1 se cancela. Para esta de aquí, la resistencia de carga se cancela. Y para esta de aquí, R2 se cancela. Bueno, pues aquí lo tenemos. Esta parte de aquí, como he dicho, R1 se cancelaba, R de carga se cancelaba y R2 se cancelaba. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para continuar? Bueno, pues ahora simplemente tenemos que sustituir los valores. Bueno, pues sustituimos los correspondientes valores y luego ya realizamos las diferentes operaciones. Tenemos que multiplicar lo que hay fuera de los paréntesis por cada término que tenemos dentro de los paréntesis. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya sabemos que 1 por 0,30 es igual a 0,30. Bueno, pues este 0,30 multiplica a 12 y a menos VB. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y lo mismo nos pasa con esta parte de aquí. Y aquí ya simplemente tenemos que multiplicar estos números. Bueno, pues aquí tenemos los resultados de las diferentes operaciones que acabo de comentar. Bueno, pues ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que separar la constante de las variables. Recordad que la constante va en el lado derecho y las variables van en el lado izquierdo. Bueno, pues tenemos que pasar esta restando
al otro lado y esta la tenemos que pasar restando al otro lado, como podéis ver aquí. Bueno, pues obtenemos esto de aquí. Ahora tenemos que unir los términos similares. Bueno, pues lo hacemos y aquí lo tenemos. Hemos unido los términos para VB. Bueno, pues realizamos la operación y obtenemos esto de aquí. Bueno, pues ahora simplemente tenemos que restar este negativo para que se cancele y este quedaría negativo y todo lo que hacemos en este lado lo tenemos que hacer en este otro lado. Bueno, pues quedaría de esta forma. Recordar que si tenemos menos, más, entre, menos, bueno, pues esto es igual a menos, entre menos, más, y luego tendríamos más, entre, menos. Bueno, pues ya vemos que menos entre menos es más y más entre menos es menos. Esta parte de aquí simplemente. Bueno, pues ya tenemos esta primera ecuación para el nodo B transformada en su forma estándar. Vamos a hacer lo mismo para el nodo C. Bueno, pues ¿cuál es la corriente que está entrando por el nodo C? Bueno, pues ya vemos que es la corriente número 3 y la que sale es la corriente de carga y la corriente número 4. Bueno, pues aquí lo tenemos. I3 es igual a IL más I4. Bueno, pues ahora tenemos que representar estas corrientes en función de los voltajes. Bueno, pues aquí lo tenemos. Echar un ojo a este circuito que tenemos aquí para ver cómo llegamos a esta parte de aquí. Ya vemos que tenemos el voltaje que llega al nodo A menos el voltaje que llega al nodo C es lo que tenemos atravesando por el resistor número 3. Para el de carga, bueno, pues ya sabemos que es C menos B. Y para el de carga, bueno, pues ya sabemos que es el voltaje que llega al nodo C. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues ahora tenemos que eliminar el denominador para transformar esta ecuación en su forma estándar. Bueno, pues ¿cuál es el mínimo común denominador? Bueno, pues ya vemos que es R3 por R4 por RL. Bueno, pues tenemos que multiplicar ese mínimo común denominador por cada fracción. Bueno, pues eso es lo que se ha hecho aquí. Ya vemos que esto se cancela, que esto se cancela y que esto se cancela y nos queda esta parte de aquí. Bueno, pues ahora tenemos que sustituir los valores. Bueno, pues sustituimos los valores y realizamos las diferentes operaciones. Bueno, pues llegamos a esto de aquí. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que separar la constante de las variables, es decir, pasar las variables a un lado y la constante a otro lado. Bueno, pues dejamos la constante aquí y pasamos esta de aquí al otro lado sumándose. Ya sabemos que lo que hacemos en este lado lo tenemos que hacer en el otro lado. Bueno, pues obtenemos esta parte de aquí. Ahora simplemente tenemos que unir los términos similares. Bueno, pues eso es lo que tenemos aquí entre paréntesis. Realizamos la operación que tenemos dentro de los paréntesis y obtenemos esta parte de aquí. Ahora recordar que tenemos que representar primero B y luego C, es decir, tenemos que cambiar esto de orden, es decir, el menos 0,14014 lo pasamos en primer lugar y luego en segundo lugar pasamos el más 0,8904. Bueno, pues aquí lo tenemos, simplemente se ha puesto aquí en el lado derecho la constante y aquí en el lado izquierdo las variables. Bueno, pues por último dividimos por el negativo y todo lo que hacemos en este lado lo tenemos que hacer en el otro lado y ya sabemos que esta parte de aquí va a quedar negativa, como podéis ver aquí. Bueno, pues aquí tenemos esta segunda ecuación que corresponde al nodo C. Bueno, pues ahora tenemos este sistema de ecuaciones simultáneas. Esta es la ecuación del nodo B y esta es la ecuación del nodo C. Bueno, pues ahora ya sabemos darle solución a esto, o bien empleando la solución por sustitución, o bien empleando la solución por determinantes. Bueno, pues aquí lo tenéis empleando los determinantes. Bueno, pues aquí tenemos el voltaje que llega al nodo B y aquí tenemos el voltaje que llega al nodo C. Bueno, pues ahora tenemos que saber cuál es la corriente que está atravesando por cada resistor de carga. Así nos lo estaba indicando el ejercicio. Que tenemos que calcular la corriente que está circulando por cada resistor de aquí. Bueno, pues vamos a hacerlo rápidamente. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que emplear estas ecuaciones que tenemos aquí. Bueno, pues para I1 tenemos lo siguiente, tenemos VA menos VB entre R1. Bueno, pues vamos a sustituir los valores. Tenemos lo siguiente, tenemos 12 voltios menos 5,78 voltios. Bueno, pues tenemos que dividir ahora entre 330 ohmios. Bueno, pues ¿cuál es la corriente que está circulando por este resistor de aquí? Bueno, pues ya vemos que es 0,0188 amperios, o lo que es lo mismo, 18,8 miliamperios. Bueno, pues esta es la corriente que está circulando por el resistor número 1.
¿Cuál es la corriente que está atravesando por el resistor número 2? Bueno, pues tenemos que emplear esta ecuación de aquí, que corresponde a la corriente número 2. Bueno, pues ya sabemos que es igual a VB entre R2. Bueno, pues sustituimos los valores, 5,78 voltios entre, ¿y cuánto vale R2? Bueno, pues ya vemos que vale 300. Bueno, pues esto es igual a 0,0193 amperios. Bueno, pues ya sabemos que esto es igual a 19,3 miliamperios. Bueno, pues esta es la corriente que está circulando por el resistor número 2. Vamos a obtener la corriente que está atravesando por el resistor de carga. Ya sabemos que si despejamos para la corriente de carga, tenemos lo siguiente: corriente de carga es igual a I2 menos I1. Bueno, pues vamos a hacerlo. Tenemos IL es igual a I2 menos I1. Bueno, pues esto es igual a 19,3 miliamperios menos 18,8 miliamperios. Bueno, pues esto es igual a 0,5 miliamperios. Esta es la corriente que está atravesando por el resistor de carga. Y la dirección que habíamos escogido para esa corriente de carga es la correcta, porque acabamos de obtener una corriente positiva. Si hubiese sido la incorrecta, bueno, pues hubiéramos obtenido menos 0,5 miliamperios. Bueno, pues para la corriente que está atravesando por el resistor número 3, tenemos lo siguiente. Tenemos que emplear esta fórmula de aquí, es decir, tenemos VA menos VC entre R3. Bueno, pues tenemos lo siguiente, tenemos 12 voltios menos 6,17 voltios, que era lo que habíamos obtenido, entre, y ya vemos que vale 360 ohmios. Bueno, pues esto es igual a 0,0162 amperios, o lo que es lo mismo, 16,2 miliamperios. Bueno, pues aquí tenemos la corriente que está circulando por el resistor número 3. Y para la corriente que está atravesando por el resistor número 4, bueno, pues tenemos lo siguiente. Si despejamos para I4, tenemos, como digo, lo siguiente: I4 es igual a I3 menos IL. Bueno, pues sustituimos los valores. Tenemos I4 es igual a, acabamos de obtener 16,2 miliamperios menos, ¿cuál es la corriente que está atravesando por el resistor de carga? 0,5 miliamperios, es decir, 0,5 miliamperios. Bueno, pues esto es igual a 15,7 miliamperios. Bueno, pues acabamos de obtener todas las corrientes que están circulando por todos los resistores, empleando el método de voltaje en nodos. Bueno, pues repasar este ejercicio bien para ver cómo hemos llegado a la solución. Bueno, pues vamos a ver por último cómo aplicar el método de voltaje en nodos para un circuito T. Bueno, pues aquí tenemos este circuito T. Lo que tenemos que localizar son los nodos correspondientes. Aquí tenemos el nodo A, aquí tenemos el nodo B, aquí tenemos el nodo C y aquí tenemos el nodo D. Bueno, pues vamos a asignar la dirección de las corrientes. Aquí tenemos I2, aquí tenemos I1, aquí tenemos IL, aquí tenemos I4 y aquí tenemos I3. Ahora hay que aplicar la ley de corriente de Kirchhoff para los nodos donde no conozcamos los voltajes. ¿Y dónde son? Bueno, pues es en el punto B y en el punto C, porque el punto A ya sabemos que es el voltaje de la fuente de alimentación y el punto D es nuestro punto de referencia. Bueno, pues para el nodo B ya vemos que tenemos I2 es igual a I3 más I4. Y para el punto C, ¿qué tenemos? Tenemos I3 más I1 es igual a la corriente de carga. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente con un ejercicio. Nos dice lo siguiente: para el circuito mostrado a continuación, resuelva para el voltaje presente entre los extremos de RL utilizando el análisis de nodos. Y en B nos está diciendo que encuentra el efecto de la carga en el voltaje cuando el resistor de carga cambia a 15 kiloohmios. Bueno, pues aquí vemos que vale 10 kiloohmios. Bueno, pues luego vamos a ver cuál es el efecto de carga cuando se cambia el valor de este resistor de carga a 15 kiloohmios. Bueno, pues vamos a hacerlo rápidamente. Tenemos que asignar la dirección de las corrientes. Ya sabemos que tenemos lo siguiente. Tenemos esta de aquí, que es I2, aquí que es I1, aquí que es I3, esta es I2, aquí tenemos I4 y aquí tenemos I de carga.
Bueno, pues vamos a aplicar la ley de corriente de Kirchhoff para el nodo B y para el nodo C, que es donde no conocemos el voltaje realmente, porque en el nodo A y en el nodo D sí lo conocemos. Aquí tenemos 0 voltios y aquí tenemos los 12 voltios. Bueno, pues para el nodo B, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente, la corriente I2 es igual a la corriente 3 y la corriente 4, como podemos ver aquí. Bueno, pues ahora hay que expresar estas corrientes en función de los voltajes. Bueno, pues ya vemos que para R2 tenemos lo siguiente, VA menos VB entre R2. Para I3, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos VB menos VC entre R3. Y para R4, bueno, pues tenemos VB entre R4, porque ya sabemos que el voltaje que llega al nodo B es lo que está atravesando por este resistor de aquí. Bueno, pues ahora tenemos que eliminar el denominador común. Bueno, pues ya sabemos que es R2 por R3 por R4 y lo tenemos que multiplicar por cada fracción que tenemos aquí. Ya vemos que este se va a cancelar, que este de aquí se va a cancelar y que este de aquí se va a cancelar y obtenemos esto de aquí. Bueno, pues ahora sustituimos los valores y realizamos las diferentes operaciones y llegamos a esto de aquí. Ahora tenemos que separar las constantes, o mejor dicho, la constante en este caso, de las variables. Bueno, pues dejamos la constante en un lado y pasamos esta de aquí al otro lado y la tenemos que pasar sumando, como podéis ver aquí. Bueno, pues ahora tenemos que unir estas variables para VB. Es decir, estos términos para VB, bueno, pues aquí lo tenemos entre paréntesis, luego realizamos la operación y obtenemos esta ecuación en su forma estándar para el nodo B. Y para el nodo C, bueno, pues tenemos lo siguiente. Ya vemos que la corriente que está entrando en el nodo C es la corriente número 1 y la corriente número 3 y es igual a la corriente de carga. Bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí tenemos la expresión de estas corrientes en función de los voltajes, que ya vemos que para R1, bueno, pues tenemos VA menos VC. Para R3, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos VB menos VC. Y ya para la caída de voltaje del resistor de carga, bueno, pues ya vemos que es el voltaje que llega al punto C. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora tenemos que eliminar los denominadores y lo tenemos que multiplicar por el mínimo común múltiplo. Bueno, pues ya vemos que esto se cancela, que esto se cancela y que esto se cancela. ¿Qué obtenemos? Bueno, pues obtenemos esto de aquí, sustituimos los valores, realizamos las operaciones correspondientes y obtenemos esto de aquí. Ahora simplemente tenemos que separar esta constante de estas variables. Bueno, pues esta la pasamos restando a este lado izquierdo y esta la pasamos restando al lado derecho. Bueno, pues ahora tenemos que unir estos términos de aquí para VC y es lo que tenemos aquí entre paréntesis. Bueno, pues realizamos la operación y obtenemos esto de aquí. Bueno, pues ahora cambiamos el orden, primero VB y luego VC. Bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí tenemos la segunda ecuación para el nodo C. Bueno, pues ya hemos obtenido el sistema de ecuaciones simultáneas para ese circuito en concreto. Bueno, pues aquí las tenemos. Ya vemos que tenemos ahora dos variables y tenemos dos ecuaciones y ya sabemos darle solución o empleando la solución por sustitución o empleando la solución por determinantes. Bueno, pues aquí se ha empleado la solución por determinantes. Bueno, pues aquí lo podéis ver. Ahora vamos a la segunda parte. Nos está diciendo que tenemos que encontrar el efecto de la carga en el voltaje cuando el resistor de carga cambia a 15 kiloohmios, este de aquí. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Tenemos lo siguiente, si nosotros ahora cambiamos este resistor de carga, y voy a borrar todo esto, si nosotros ahora cambiamos el valor del resistor de carga a 15 kiloohmios, ¿cuál es el efecto de carga de voltaje? Bueno, pues tenemos que aplicar lo mismo, tenemos que aplicar la ley de corriente de Kirchhoff para cada uno de estos dos nodos. Ahora ya vemos que para el nodo B no afecta para nada a la ecuación, porque aquí no aparece la resistencia de carga, no aparece en ningún lado. Entonces vamos a obtener realmente la misma ecuación. La que va a cambiar es la del nodo C, porque aquí sí que tenemos el resistor de carga. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es lo siguiente, utilizar esta ecuación y luego ya sustituir los valores y sustituir RL con el nuevo valor que es 15 y no 10. Bueno, pues aquí lo tenemos, realizamos las diferentes operaciones y obtenemos esto de aquí. Ahora separamos esta constante, la pasamos aquí restando y esta de aquí la pasamos aquí también restando. Y luego tenemos que unir todas las variables VC. Bueno, pues aquí es lo que se ha hecho, realizamos la operación y obtenemos esto de aquí. Ahora tenemos que representar primero VB y luego VC. Bueno, pues aquí tenemos esta segunda expresión para el sistema de ecuaciones simultáneas. Bueno, pues ahora tenemos este nuevo sistema de ecuaciones
simultáneas. Ya vemos que la primera ecuación es la misma porque es la del nodo B y no se ve alterada para nada porque no aparece la resistencia de carga por ningún lado. Solo aparece para esta segunda ecuación, para el nodo C. Bueno, pues aquí tenemos esta nueva ecuación. Bueno, pues ahora tenemos que darle solución a este sistema de ecuaciones simultáneas, o bien empleando la solución por sustitución o bien empleando la solución por determinantes. Ya vemos que el voltaje que llega ahora al nodo B sí que cambia porque hemos cambiado el valor de la resistencia de carga. Pero lo que no cambiaba era la fórmula. Esta primera fórmula no cambia, es la misma porque para obtener esta ecuación no aparece la resistencia de carga. No utilizamos la resistencia de carga por ningún lado porque estamos empleando solo este lado de aquí. Una cosa a comentar rápidamente es que si queremos saber cuál es la corriente que está atravesando por estos resistores, recordad que aquí ahora tenemos kiloohmios. Es decir, que vamos a tener voltaje entre kiloohmios es igual a miliamperios. Y no obtenemos amperios como antes y luego pasarlo a miliamperios. No, obtenemos directamente miliamperios porque estamos dividiendo voltaje entre kiloohmios. Bueno, pues rápidamente voy a explicar de dónde viene eso del determinante. Voy a darle un momento al pause, voy a colocar aquí unas cosas y ahora vuelvo. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Aquí tenemos este sistema de ecuaciones simultáneas y le vamos a dar solución empleando el método por eliminación. Es decir, vamos a eliminar una de las dos variables para obtener cuánto vale la otra variable. Bueno, pues vamos a eliminar x2 y para eliminar x2 tenemos que buscar un común entre ambas ecuaciones, entre ambos coeficientes para x2. Bueno, pues multiplicamos a12 por toda esta multiplicación y multiplicamos a22 por toda esta multiplicación. A12 corresponde a este coeficiente numérico y a22 corresponde a este otro coeficiente numérico. Bueno, pues estamos multiplicando la primera ecuación por el coeficiente numérico que está multiplicando a x2 y estamos multiplicando la segunda ecuación por el coeficiente numérico que está multiplicando a x2 en la primera ecuación para buscar un común entre ambos y ahora hacer lo siguiente. Bueno, pues ahora tenemos esto de aquí. Bueno, pues ahora tenemos que restar estas dos ecuaciones y obtenemos lo siguiente, obtenemos esto de aquí, porque esto ya vemos que se va a eliminar. Entonces, como digo, obtenemos esto. Bueno, pues ahora simplemente hay que despejar para x1. Bueno, pues despejamos para x1 y ¿qué obtenemos? Obtenemos esto de aquí. Realmente, ¿no suena esto? Esto suena al determinante, a lo que estábamos haciendo. Y lo podemos ver aquí, realmente. ¿Qué es lo que se está haciendo en el denominador? En el denominador se está haciendo lo siguiente. Si nosotros representamos este sistema de ecuaciones simultáneas en forma de matriz, bueno, pues aquí tenemos la matriz correspondiente. Sin emplear las constantes, aquí simplemente se están empleando los coeficientes numéricos que están multiplicando a las variables. Bueno, pues, ¿qué tenemos aquí realmente en el denominador? Tenemos lo siguiente, A11 por A22 menos A12 por A21. Bueno, pues esto que tenemos aquí. ¿Y qué tenemos en el numerador realmente? Porque ahora entran en juego las constantes. Bueno, pues ya vemos que entran en juego las constantes y que entran los coeficientes numéricos que están multiplicando a x2, pero no entran en juego los que están multiplicando a x1. Bueno, pues vamos a reemplazar esta columna de aquí por las constantes y ya vemos que tenemos lo siguiente, tenemos B1 por A22, B1 por A22 menos B2 por A12. Bueno, pues aquí tenemos lo que se está haciendo en el numerador realmente. Entonces ya vemos que esto de los determinantes es un atajo. Es un atajo para emplear el método de eliminación. Nosotros queremos eliminar una variable para obtener la otra. Bueno, pues cuando eliminamos una variable obtenemos realmente esto de aquí. Bueno, pues si nos fijamos bien y empleando las matrices, llegamos a los determinantes. Realmente lo que se está haciendo aquí es lo que se está haciendo aquí. Se ha empleado esto de aquí, en la parte de abajo, como atajo, porque ya vemos que es lo mismo. Ya vemos que siempre tenemos estos coeficientes numéricos que están multiplicando a estas constantes y lo mismo nos pasa en el denominador. Bueno, pues de ahí vienen los determinantes. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Recordad que en la descripción de este vídeo tenéis un enlace para que os descarguéis unos ejercicios. Bueno, pues descargaros esos ejercicios y realizarlos. Ya en el siguiente vídeo vamos a empezar con un tema nuevo que es el magnetismo y electromagnetismo. ¡Hasta la siguiente!